Hola, ¿qué tal? En este momento vamos a hablar acerca de las desviaciones del comportamiento ideal de los gases. Como habrás visto, hay algunas sustancias que se encuentran en la naturaleza en forma gaseosa. Sin embargo, en la clase pasada revisamos que todas podían seguir cierto comportamiento de acuerdo a la ley de los gases ideales. Esto no siempre va a ocurrir. ¿Y por qué va a ser eso? Bueno, de acuerdo a la ley de los gases ideales, asumíamos condiciones ideales. Ideal es algo que siempre se va a presentar de una manera esperada o lo que nosotros esperamos obtener, pero no siempre va a ser así. Y esto se debe principalmente a que tenemos factores como es la atracción y repulsión entre las mismas moléculas gaseosas, así como que estas moléculas ocupan un volumen por sí misma, no el volumen del gas, sino que individualmente cada una de estas moléculas ocupa un volumen. Así como, por ejemplo, aquí podemos ver, representado en estas esferitas que se encuentran saliendo del frasco, ocupan un volumen, aunque nosotros no vemos ni percibimos ese volumen, pero el volumen existe. Y así como hay fuerzas de atracción, hay fuerzas de repulsión, que la misma ecuación del gas ideal no considera. Extraño, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar a revisar que para cuestiones reales, pues los gases reales o los gases que tienen un comportamiento no ideal son mayoría al compararlo con gases ideales. Tan solo aquí en este gráfico podemos observar que todo lo que se encuentre dentro de la línea color azul es lo que lleva a cabo un comportamiento ideal y vemos que es muy poco. La mayoría pues tenemos que tiene diferentes comportamientos. Este gráfico se le llama gráfico de factor de compresibilidad. Más adelante veremos uno. Aquí está el gráfico. Si nosotros tomamos la ecuación del gas ideal, que es presión por volumen igual nRT, y ahora pasamos dividiendo RT a PV, y esto fuera igual a 1, entonces estaríamos hablando de condiciones ideales. Bueno, estamos considerando obviamente un mol de sustancia. Pero ¿qué observamos? Podemos observar casos como el hidrógeno, que es una molécula diatómica y muy pequeña, que a 0 atmósferas, así como el metano, el amoníaco, todos tienen comportamiento ideal. Sin embargo, al aumentar la presión, vamos viendo cómo se va alejando de la idealidad. Gases como el metano, que tiene idealidad en presión 0, va disminuyendo ese valor de 1 al dividir presión-volumen entre RT, al aumentar la presión. Pero vamos a ver que aquí tiene una condición de idealidad y después se dispara. El caso del amoníaco, pues vemos que a mayor presión va dejando de ser ideal, va bajando este factor de compresibilidad que es PV sobre RT y posteriormente se dispara. La persona que se encargó de estudiar esto fue el científico holandés Van der Waals en 1873. De ahí que la ecuación que vamos a ver lleva su nombre. Considerando efectos de atracción y de repulsión entre las moléculas, pues para empezar, si tenemos una presión que obtenemos por el gas ideal, nos dice que va a ser igual a la presión observada más un factor de corrección. Este factor de corrección se debe a la frecuencia con la que están atrayéndose o están entrando en repulsión las moléculas de gas. Muy parecido a la ley de Coulomb, porque aquí tenemos elevado al cuadrado el número de moles. Imagínate que carga por carga es carga al cuadrado entre V volumen al cuadrado. En este caso la ley de Coulomb es el cuadrado de la distancia que los separa. Entonces aquí tendremos que A viene siendo un factor de corrección que depende del gas. Aquí podemos observar esquemáticamente cómo puede haber atracción o cómo también podemos tener repulsión con las paredes o con otras moléculas. En cuanto al volumen, ¿qué se nos puede decir? Bueno, pues tenemos que corregir el volumen propio de las moléculas del gas. Y este depende del número de moles, de tal manera que al multiplicar el número de moles por B,
vamos a obtener el factor de corrección del volumen. Para la ecuación de Van der Waals, vamos a integrar estos dos elementos de tal manera que vamos a tener P más AN cuadrado entre V cuadrada por V menos NB, que es igual a NRT. Date cuenta que si los factores A y B fueran igual a 0, entonces, bueno, esto se reduce a la ecuación del gas ideal y estamos hablando de condiciones de la idealidad. Aquí tenemos algunos valores de constantes de gas de Van der Waals. Como puedes darte cuenta, depende de la sustancia de la que estemos hablando. No va a ser lo mismo el helio, por decir algo, que el tetracloruro de carbono, que el helio es una molécula monoatómica muy pequeña en comparación del tetracloruro de carbono. Así tenemos la ecuación de Van der Waals. Muy bien, pues vamos a ver un ejemplo. Dado que 3.50 moles de amoníaco NH3 ocupan 5.20 litros a 47 grados Celsius, calcule la presión del gas en atmósferas mediante la ecuación del gas ideal. Bueno, vamos a anotar nuestros datos y como verás, la temperatura la necesitamos en Kelvin, por lo tanto sumamos 273.15. De ahí en adelante tenemos los datos que ya sabemos, que es el número de moles, la constante del gas ideal y el volumen. A partir de la ecuación del gas ideal hay que despejar la presión, el volumen pasa dividiendo y el sustituto. Nos queda la presión de 17.69 atmósferas. Ahora bien, el mismo ejercicio aplicando la ecuación de Van der Waals, donde ya tenemos nuestros factores convertidos, como es la temperatura. Ahora ocupamos la ecuación de Van der Waals, pero te piden la presión, de tal manera que hay que despejar. Observamos que el término V menos NB que está multiplicando debe pasar dividiendo y posteriormente quedará aquí la suma de la presión con AN cuadrada sobre B cuadrada. Este término solamente lo pasamos restando. De esta manera queda así la ecuación. Al sustituir todos los valores como es número de moles, constante de gases ideales, la temperatura, así como al dividir entre el volumen menos N por B, vamos a restar después A, que es este valor, 4.17, por el número de moles al cuadrado y dividir entre el volumen al cuadrado. Al ir haciendo las cancelaciones observamos que mol con mol se cancela. Kelvin con Kelvin se cancela. Mol con mol que está en la parte del denominador también se cancela. Litros que dividen a esta resta de litros se cancela y nos queda solamente atmósferas de este lado de la fracción. Ahora restando a litro cuadrado entre litro cuadrado se cancela, mol cuadrado entre mol cuadrado se cancela y nos queda atmósfera menos atmósfera. Finalmente la presión es de 16.25 atmósferas. Espero que hasta aquí haya quedado bien entendido este tema. Hasta la próxima. Sustituir y hacer la canción.